Está con nosotros la asambleísta Cintia Viteri de Madera de Guerrero. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por la invitación. A ver, aquí hay algunos puntos. Comencemos por el asunto de la comisión. En la comisión legislativa, Susana González votó a favor del proyecto del gobierno. Y veamos lo que ella dejó registrado aquí el día que se iba a realizar la votación. A ver. Una de las condiciones del asambleísta de la Cruz dentro de la comisión fue esa. Me sacan Interagua y entonces firmo la comisión. Eliminan a las envasadoras y entonces firmo el informe de la comisión. Confiscamos las aguas termales porque deben ser de la noche a la mañana comunitarias. Había que viabilizar para que este proyecto se debata y se discute en el Pleno. Y en ese sentido de responsabilidad, yo firmé el informe. A ver, entonces, hacia el momento del informe había una coincidencia, pero luego, digamos, con el gobierno y otras divergencias con la CONAIE respecto a lo que señaló Susana González. Ese día se anuncia que va a haber la consulta previa, pero ahí Madera de Guerrero también hizo una puntualización en el sentido de que primero se archive el proyecto. Entonces, ¿en qué ustedes coinciden con la CONAIE y en qué no coinciden y también con el gobierno? Porque aquí cada uno tiene una posición definida, ¿no? Mire, señor Pinargote, siempre dijimos que si tenía que ir un informe al Pleno, porque tenía que ir un informe al Pleno, que sea el que eliminaba, por ejemplo, el impuesto al agua salada, a los camaroneros, que sea el que incluía la potestad para que esta ciudad, Guayaquil, y las demás ciudades del país puedan seguir teniendo agua potable y alcantarillado de manera eficiente, y me refiero de manera eficiente específicamente a la ciudad de Guayaquil. Si uno de los dos informes tenía que ir, que vaya el menos malo. Ese fue el informe que fue al Pleno, lo cual no nos comprometía a votar. Es más, dijimos que se requerían que la comisión o que el Pleno acoja varios cambios que no fueron acogidos posteriormente por el señor Abril. Se siguió manteniendo la autoridad única del agua y el consejo, que debe ser plural, es decir, deben estar municipios, prefectos, los indígenas, los montubios de la costa que están muy relacionados con sus sembríos y el agua, el sector productivo. Ese consejo era el que debía tener las políticas, la rectoría, las normas técnicas para que pueda regularse el uso del agua en el país, pero no fue así. El Consejo quedaba una especie de vedor, decían 50-50, que los miembros los iba a conformar el reglamento y no la ley, y que la autoridad única del agua era la que dictaba las rectorías, las políticas y las normas técnicas. Bajo ese sentido, nosotros anunciamos que aun cuando incluía el tema agua potable y alcantarillado en Guayaquil, que aun cuando incluía la eliminación de impuestos al agua salada y algunas ventajas, algunas solamente para el sector productivo. Si todo esto dependía de una sola autoridad y esta de la mano del Ejecutivo, entonces la ley no servía para los propósitos para los cuales había sido creada. Ahora, pasemos a lo de la consulta. Ustedes el día de la consulta propusieron que primero se reciba el proyecto para que esta consulta sea un logro proyecto, pero eso sería ahorita un aspecto secundario, porque lo más importante sería cuál es la naturaleza de la consulta. Veamos lo que dijo Marlon Santi, presidente de la CONAIE, respecto a lo que ellos exigen de esta consulta. La Constitución también garantiza en los derechos colectivos que los convenios y tratados internacionales son vigentes en el país. Y dentro de los tratados como la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas tenemos derecho a ser consultados y también tenemos derecho a que esa consulta sea vinculante. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Es vinculante o indicativa? Mire, aquí cabe recordar aquello de que el águila es cazada con la flecha hecha por su misma pluma. En efecto, quien escribió la Constitución fueron los asambleístas de gobierno y quienes pusieron la norma de que los tratados internacionales respecto de derechos humanos estaban por sobre la Constitución fueron los asambleístas de gobierno. Ahora, lo que se pretende en este caso con la consulta previa, que no es previa en el caso de aguas, post-legislativa, no es prelegislativa, porque el debate se cerró, porque se llamó a votación y porque después de cerrar un debate nada puede ser incluido. No es otra cosa sino desmovilizar a los indígenas y evitar que, por ejemplo, rodeen Carondelet. El fantasma aquel que utilizó el gobierno central para tumbar Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Congreso Nacional, ahora se le vuelve contra él. Y en ese momento lo que se les ocurrió como una especie de trampita para el sector indígena y desmovilizarlos es la consulta previa. ¡Wow! ¿Por qué no la dijeron desde el momento en que se estaba discutiendo la ley, desde el momento en que había sido publicada en el registro oficial? Claro, perdón, pero ahí eso es lo importante de que sea obligatoria o indicativa, porque si la consulta solo es indicativa, resulta que primero hay un proyecto,
luego hay el primer informe, después el segundo informe. Pero si fuese vinculante, es previa cuando recién comienza el proceso. Porque si fuese solo indicativa, entonces habría que consultarle en todas las instancias. El proyecto original, Así es. el primer informe y el segundo informe, pues. Entonces, definitivamente, ¿usted qué cree que debe ser si los tratados de derechos humanos prevalecen sobre la Constitución? Mire, nosotros jamás estuvimos de acuerdo respecto de muchas cosas que contenía la Constitución, pero la Constitución así lo señala. Lamentablemente, cuando solamente se considera un sector de la sociedad, un sector, para que tome decisiones por el resto del país, no podríamos nosotros estar de acuerdo con eso. Es más, votamos en contra de eso cuando la posición fue planteada por el asambleísta Escala, si mal no recuerdo, en la misma votación del día en que se sometió a votación la consulta previa, que luego fue ignorada esta decisión del Pleno por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. No cumplió con una norma constitucional que lo manda a él a hacer respetar y cumplir las decisiones del Pleno, y después pretende subestimar la inteligencia de los ecuatorianos diciendo no se aprobó nada en el Pleno. Claro que se aprobó, claro que se decidió, se negó la propuesta que él estaba haciendo respecto de la consulta previa, porque ya no era previa, sino postlegislativa. Aquí todo debe volver a cero, un nuevo proyecto, y ahí sí hacer la consulta previa. Ahora, pero según ustedes no debe ser vinculante. Eso es lo que dice la Constitución. Nuestro criterio personal es que un grupo de Madera Guerrero, no es personal, es que un grupo de la población no debe decidir por el resto del país, porque estaría sometiendo al resto del país a sus intereses personales. Pero es solo sobre lo que concierne a sus derechos. No, eso es lo que dice la Constitución. Si eso fuera así, si solamente tuviera que ver con sus derechos, eso fuera otro cantar. Pero lamentablemente las posiciones de algunos dirigentes, sobre todo los de la